99 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. El gobierno ya tiene la aprobación parlamentaria al DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, la primera vez que vamos a ratificar un DNU, presidente. No estamos orgullosos de eso. Sabemos que no es la herramienta que tiene que... Sabemos que no es la herramienta. Por favor, diputados. No me voy a extender. No me extiendo. Le está quitando tiempo a su bloque también. ¿Pero qué tiempo le estoy quitando a mi bloque? Venía a laburar. Así que, ¿Cómo dijo? venía, quédate a laburar. Señor presidente, ante todo, soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. ¿Saben lo que voy a decir? Acá hay alguien cerebral. No voy a dejar guiarme por las pasiones ni por las especulaciones de ustedes. Sago, perdón a todos ustedes. Piensen en la Argentina y en los que están afuera, carajo. Señor Martín Menem, usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moró, Cecilia Moró, Emilio Monzó, 3 expresidentes de esta Cámara, y yo no voy a claudicar con las instituciones. Presidente, ¿cuántos de los presentes le comprarían un auto usado al Toto Caputo? ¿Cuántos le comprarían un auto usado al Toto Caputo? Diputado. Bueno, además libertarios son unos pelotudos bárbaros. Lo voy a llamar al orden a usted también. Llamame al orden. Con las faltas de Llamalo respeto al de Miró, usted. que cagó a trompada a un diputado. Llamalo a los Ya lo otros llamé al que orden diputada. también. ¿Quién te cree que sos? Y no me calle, porque sabe que, señor Martín Menem, interrumpir al orador es de fascista. ¡Ponga el audio, Menem! ¡Ponga el audio! ¡Ponga el audio! Ahí la tenés. Kirchnerista, kirchnerista. La verdadera cara. ¡Ponga el audio! ¡Ponga el audio! ¡Ponga el audio, Martín Menem! No se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aún, cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importantes. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Sago, querido, amigo. Está haciendo uso de la palabra un diputado de la Nación. Estamos dando un espectáculo lamentable. Bien. Martín Tetaz. Buenas noches. ¿Cómo te va, Martín? Bien. Bien. ¿Qué opinas de ese espectáculo? Lamentable. Por suerte hay elecciones cada 2 años. Espero que la gente vea la calidad de los legisladores que le tocó votar en alguna oportunidad. Y lamento la generalización con la que empezaste el programa, porque no pasa en todos los bloques. Yo vengo de un bloque del cual estoy orgulloso hablé de los mis compañeros, y de los vileístas. Del nivel de cada uno de mis compañeros. Así que esto nos tiene que dar vergüenza. Nos tiene que dar vergüenza. No se respetó la investidura del presidente de la Cámara, ¿no? No se respetó, no se respetaron entre los diputados. Venimos de un bochorno de la semana pasada, 2 diputados a las piñas, una diputada tirándole un vaso de agua a otra diputada. Hoy el presidente de la otra bancada, el presidente de la bancada kirchnerista, carajeando al presidente del cuerpo. Es decir, la gente está mirando todo esto. Entonces, parte del hartazgo de la sociedad con la clase política, porque la sociedad tiene problemas reales. Vos lo dijiste más temprano, los jubilados están cada vez más comprometidos. La triple Nelson le hicieron a los jubilados, le pegaron en las jubilaciones, le pegaron en los medicamentos y le pegaron en las prepagas. La triple Nelson le hicieron. El jubilado la está pasando mal, está viendo que los diputados están en una cuestión parece una pelea con todo respeto, ¿no? No quiero, voy a hacer una frase que mejor ni siquiera parece una pelea de vedettes, es una pelea insólita, un papelón. Les quiero preguntar, y después te voy a preguntar, porque vos te estuviste hoy con el tema del fondo. Primero que Florencia nos explique bien qué significa la aprobación. Perdón, Florencia, de este lado. Está de este lado. La vía paz de paz. Ojalá tuviera los centímetros de paz. Lo que pasa es que te tengo siempre acá. Sí, me falta, ni con taco llego a hacer paz. Lo que te quería es que nos digas qué significó el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, evidentemente el mercado celebró y mucho esta decisión del Congreso. Si uno veía cómo actuaban los activos argentinos hasta las 4:40, que es que se conoció el resultado de la votación, y qué pasó después,
todos empezaron a recuperar a partir de esa hora. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el DNU del fondo? ¿Qué sabemos hasta ahora y qué podemos inferir? ¿Sabemos algo de eso? Bueno, el DNU dice muy poco. El DNU básicamente es el permiso para que la Argentina se endeude con el fondo. Ahí decimos a un préstamo que es a 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia. ¿Qué podemos inferir ya? ¿Eso se sabe oficialmente o Esto lo es sabe? oficial del DNU. Ajá. ¿Qué podemos inferir ya de la primera frase? O sea, un préstamo 10 años con 4 años y medio de gracia. Si vos no le pagas el capital al fondo en los próximos 4 años y medio, hasta 2029... por lo menos hay unos 19.000 millones de dólares de vencimientos de capital que el fondo te los tiene que dar. Con lo cual, partimos de la base de ese número, de acuerdo. Pero partimos de la base, hay más. Segunda frase es, esto también dice el DNU, se usará la plata que le dé el fondo para capitalizar al Banco Central. En los últimos años al Banco Central lo llenaron de papelitos. El Tesoro era deficitario, le sacaba los dólares al Banco Central y a cuenta le entregaba hablamos del Tesoro, un bono. hablamos del Gobierno Nacional, ¿no? El Gobierno Nacional, ¿no? Y a cuenta le entregaba un bono. La idea del gobierno es rescatar parte de esos bonos. Ahora, hay 11.000 millones de dólares que vencen ahora este año de esos bonos. Parte del acuerdo se usaría para rescatarlos. Esos bonos no valen 100, como dice, digamos, si uno se lo imaginara como un papelito, ese papelito dice, te voy a pagar 100, pero si uno sale a venderlo al mercado vale menos. Se supone que con menos de 11.000 millones de dólares, de vuelta, el Estado Nacional le podría comprar al Banco Central o rescatarle al Banco Central esos papelitos, esos pagares que le entregó. Con lo cual el acuerdo del fondo no puede ser de menos de 20 y cortos 1.000 millones de dólares, 20 y pico para ser 24, 25, 20. También se espera que venga acá siempre algo plata del BID y del Banco Mundial. Siempre que hay un acuerdo con el fondo, tanto BID como Banco Mundial aportan dinero de libre disponibilidad. Se estima que entre cada uno podrían aportar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Esto es lo que se sabe. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que está poniendo tan nervioso al mercado y que hay que definir? El esquema cambiario. ¿Qué es el esquema cambiario? ¿Qué vas a hacer con el tipo de cambio? ¿Lo vas a dejar flotar y que sea lo que la oferta y la demanda digan? ¿Vas a hacer, como hace Perú, una flotación se llama sucia porque tenés un banco central interviniendo cuando se va por demás o muy para arriba o muy para abajo? ¿Qué vas a hacer? El esquema cambiario. Me animo a decir que el gobierno va a empezar con una suerte de flotación sucia, lo más probable. O sea, con un banco central interviniendo, pero también, ¿qué va a pasar con el cepo cambiario? Lo más probable es que veamos un gradualismo en la quita del cepo cambiario. Eso es algo de lo que se está hablando. La otra cosa que no se sabe es el esquema monetario. Bueno, ¿qué vas a hacer con los pesos? Con los pesos que hay en la economía. Bueno, hasta ahora Milei tenía un esquema que decía, yo no voy a emitir ni un peso, la cantidad de pesos en la economía va a ser fija, no importa qué. Eso va a seguir. Ahora, por ahí te dice, era fija hasta X miles de millones, va a ser fija en otro número, pero eso va a seguir. Fijar la cantidad de pesos va a seguir. Y el monto total de acuerdo que no se sabe, pero recién lo especulamos. ¿Por qué la abstención tuya, Martín? Bueno, en primer lugar porque esto es como, si yo te pido plata, vos lo primero que me vas a preguntar es cuánto me pedís. Yo te digo, no, vos me prestás plata, pero decime cuánto me pedís. No, pero primero decime si me prestás. Bueno, el acuerdo no tiene el punto principal, el punto central que tiene que tener un acuerdo, que es establecer la cantidad de plata que se pide prestada. Perdón, Martín, pero ¿no lo tiene el acuerdo o no tiene el decreto del DNU? No, desconocemos, por supuesto, nosotros votamos el DNU. El DNU no estipula, es una autorización de crédito público, pero que no dice cuál es la autorización. O sea, es un título nada más. Esencialmente hoy se votó un título. Ese título no contenía mucho detalle, prácticamente nada de detalle respecto de qué monto, respecto de cuánto ese dinero efectivamente iba a capitalizar el Banco Central, más allá de que además debió haber sido discutido como una ley porque eso hubiera permitido, por ejemplo, blindar el Banco Central con una mayor independencia y evitar que esa plata que va a entrar hoy se la dilapide, se la patine, capaz que no este gobierno, pero por ahí el gobierno que sigue después. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que hacernos responsables también. Es cierto que yo no estaba en la política, pero nosotros somos parte del problema. No me voy a hacer el distraído con esto,
porque yo soy parte de un espacio político que gobernó la Argentina, que contrajo una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces tampoco nos podemos hacer los distraídos con eso y por eso tampoco podíamos estar en una posición de votar en contra. Así que lo más razonable en ese caso era la abstención. Gracias, Martín. Muchas gracias. Paz, la semana pasada hubo violencia, hubo un herido grave, Pablo Grillo, el fotógrafo, que sigue grave. Y esta semana todo fue paz, pacificación. Salvo al final. Sí, hubo ahí alguna escaramuza al final, pero es cierto. ¿Por qué esa diferencia? Mira, yo creo que la clave estuvo en que hoy estuvo todo mucho más organizado, a un lado y al otro de las vallas, ¿no? Decimos de los dos lados porque del lado donde fueron los episodios violentos contra la policía la semana pasada, esta vez veíamos más dirigencia política, más líderes políticos reconocibles. Me parece que ahí también debe haber habido, sin duda alguna, algún contacto y había una decisión diferente de organizarse de otra manera. ¿Alguna negociación? No lo puedo afirmar, pero yo creo que ha existido alguna forma de diálogo por alguna información que nosotros tenemos. Pero me parece que la clave estuvo del otro lado, del lado de las fuerzas de seguridad. Ahí se vio notablemente Estaban más tranquilas. Sí, y había una decisión que es evitar el cuerpo a cuerpo. Así lo decía hoy una persona que estuvo en el lugar, ¿no? Esta decisión de evitar el cuerpo a cuerpo, ¿qué quiere decir? Estaban las vallas entre medio, entonces la gente no podía acceder, el manifestante no podía llegar hasta el Congreso, había vallas, pero además la policía estaba del otro lado de la valla. Entonces no tenías a la policía o a las diferentes fuerzas de seguridad enfrente de los manifestantes. Y además también hubo una decisión que es esta idea de Patricia Bullrich de vamos a tratar de aplicar el protocolo antipiquete. Hoy evidentemente se dejó de lado porque había calles cortadas. Por ejemplo, Avenida de Mayo estaba cortada desde la 9 de julio hasta el Congreso. La decisión era de alguna manera mantener a los manifestantes detrás de las vallas, que no pudieran llegar al Congreso. Incluso las calles laterales que dan a la Plaza del Congreso también tenían al menos 100 metros cortadas para cada lado. Entonces me parece que también ahí hubo una decisión distinta. Patricia Bullrich pierde el monopolio de la organización de las fuerzas de seguridad. Se vio notablemente porque qué es lo que hacían si no el número 1 y el número 2 de la CIDE reunidos ayer con Santiago Caputo en la Casa Rosada. Cuando además, hicieron saber, ¿no? Nuestros cronistas en la Casa Rosada nos contaban que estaban organizando este operativo, más allá de, y ahí hay todo otro capítulo de si es deseable tener a la CIDE en una marcha callejera. Siempre lo estuvo. Lo que pasa es que ahora mostraron la cara, pero siempre lo estuvo. Sí, bueno, pero es una decisión, nosotros decimos abiertamente que ponemos a los servicios de inteligencia no sé qué hicieron hoy, porque además, por supuesto, como son todas estas cosas, no sabemos qué es lo que han hecho y cuál era el objetivo. Podemos inferir que lo justificarán diciendo, bueno, hay un riesgo de que exista un golpe, porque eso es lo que sostenían, ¿no? De hecho, la semana pasada denunciaron en una causa sedición. Pero bueno, lo cierto es que se vio completamente diferente esta cuestión. Me parece que la experiencia de la semana pasada de las fuerzas de seguridad, después de lo que pasó, sobre todo con el fotógrafo Grillo, ese episodio y todas las imágenes que vimos después, a medida que fuimos investigando el caso, ¿no? Se fueron viendo cantidad de imágenes a donde se veían las fuerzas de seguridad disparando cartuchos de gases lacrimógenos o balas de goma, disparando derecho en forma horizontal, cuando esto no coincide con las recomendaciones. Esas son imágenes que tomaron otros fotoreporteros durante las movilizaciones. Me parece que hubo una decisión de evitar todo esto, de controlar, de evitar que la violencia se desmadrara y sobre todo de mantenerse... De parte de las dos partes, me parece. Efectivamente, porque es cierto que del otro lado tampoco se veía una marcha mucho más tranquila. Patricia Bullrich dice que había mucho menos gente. Yo no tengo claro, también es cierto que la disposición de la gente era diferente hoy, pero sí se veía las imágenes que uno podía ver. Yo no estuve en el lugar, ¿no? Pero veías a la gente caminando tranquila, había espacio entre los manifestantes, posiblemente también porque al estar toda esa zona cortada funcionó distinto. La verdad que fue otra cosa, fue otro clima y sin duda el gobierno se lleva un gran alivio porque había una preocupación. Hoy es un alivio doble, lo que estábamos hablando adentro del Congreso, que sin duda le da mucho aire al gobierno, a pesar de las prácticas que vemos, pero han logrado, insólitamente lo han logrado y era muy importante, y del lado de afuera también, es un día sin duda de tranquilidad. Muy bien, el hombre de las primicias, Hugo Alconadamón. Hola, Joaquín. Que lo habíamos